Buenas noches con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Luis? José, buenas noches. Buenas noches, docente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra de salud ya? Ya estoy un poco mejor ya. ¿Dónde nos hemos quedado? Ya está, ya tengo el documento ya. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Buenas noches, Frank, Christopher, buenas noches. Muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? A ver, les voy a compartir pantalla y vamos a ver dónde nos hemos quedado. Y ahí está. Este es el tema que habíamos empezado el día lunes, perdón, el día martes, y no lo habíamos terminado, ¿no? Hoy día tenemos que terminarlo. A ver, habíamos estado hablando sobre los paradigmas de programación y luego había que hablar sobre los pilares de la programación orientada a objetos. A ver, hemos avanzado hasta, a ver, déjame avanzar. Habíamos visto esto, el sí lo hemos presentado. Y aquí, bueno, una aclaración aquí. Habíamos estado hablando el día martes que existen los paradigmas de programación, que son formas de programar, estilos de programar, y nosotros nos vamos a concentrar en este estilo, en el paradigma orientado a objetos. Ese es nuestro objetivo en este curso. Los demás paradigmas no los vamos a tocar, solamente lo hemos mencionado el día martes. Muy bien, ¿qué más hemos visto el día martes? Hemos estado viendo algunos ejemplos. Habíamos dicho que nosotros, en el curso pasado, que es taller de programación, nosotros hemos programado de esta manera, ¿no? Si queremos recordar un poco, ¿no? Nosotros hemos programado así el semestre pasado, ¿no? A ver, aquí. ¿Sí? Cada vez que el semestre pasado creamos un proyecto, siempre se creaba una clase por defecto, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, no sé, principal. ¿Listo? Y aquí había llaves. A ver, recordemos, dentro de esta clase había una función, que era la función principal que se llamaba main. Había esto, ¿no? Y cuando hemos empezado el curso de taller de programación, los primeros programas que hemos visto se han programado dentro del main. Aquí hemos estado escribiendo líneas, ¿no? Y dentro de estas dos llaves. Luego han hecho ustedes funciones y han visto que dentro de esta misma clase que se llama principal, ustedes han creado otras funciones con static, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre ponerle suma, pero suma. Abro llaves y cierro llaves. Ustedes han estado programando de esa manera. Y claro, se puede crear más funciones, así como hemos creado suma, se puede crear más. Pero todo lo hemos hecho normalmente dentro de una clase que por defecto se crea, ¿no? Aquí yo le puse el nombre de principal. Ese estilo de programar es el procedimental, como pueden ver en la pantalla negra. Ya esto estamos recordando, ya está. Entonces, una vez más decimos, nosotros ahora vamos a crear clases, clases.
Eso vamos a aprender durante todo el curso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto solamente era para mostrarles. Aquí también hay otros ejemplos de paradigmas declarativos. Una cosa más, chicos. En la vida real, ¿saben cómo es esto? Normalmente en la vida real, si una empresa te contrata para hacer un proyecto de software, a ojos cerrados tú vas a programar con el paradigma orientado a objetos. Eso no hay duda, para nada. Si tú quieres hacer un sistema para una farmacia, una biblioteca, una mina, un hospital, yo voy y programo en orientado a objetos. Eso es lo que en la mayoría de casos se da. Hay algunos casos especiales, por ejemplo. Eh, por ejemplo, aquí, miren estos paradigmas declarativos. Hay algunos casos especiales donde, por ejemplo, algunos sistemas basados en inteligencia artificial, sistemas de conocimiento basados en reglas. Entonces, si a ti te piden un sistema de reglas basado en reglas de conocimiento, creo que aquí lo mejor es utilizar el paradigma lógico, utilizando el lenguaje de programación Prolog, es el que está en el medio. Entonces, hay veces, no es que lo voy a resolver todo con el paradigma de programación orientada a objetos. Por ejemplo, en este caso, si es un sistema de conocimiento basado en reglas, yo voy a utilizar el Prolog. Pero bueno, como les dije hace un momento, son algunos casos especiales. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. Ya empezamos, ¿no? Fíjense, volvemos a repetir un poco lo que hemos visto la vez pasada. Nosotros eh, vamos a utilizar planos, que son los diagramas de UML. Ya hemos hablado de eso un poquito. ¿Ok? Nosotros también creamos planos antes de programar. No voy a lo loco, prendo la computadora y programo. No, no se hace eso. Cuando los proyectos son medianos a grandes, hay que hacer planos. Nuestros planos son los diagramas UML. Como referencia, para ir captando la idea, algunos tipos de diagrama UML, tenemos el diagrama de casos de uso. Otro diagrama de clases. Otro diagrama, diagramas de actividad. Otro diagrama de componentes. Otro diagrama de bloques. Voy a poner puntos suspensivos. Tenemos varios diagramas, de verdad. Son varios diagramas. Y todos ellos complementan para tener una visión general del sistema. O sea, cada uno de estos diagramas muestra una vista diferente del sistema que planeas desarrollar. Bueno, desarrollar todos estos diagramas pues va a ser imposible en un semestre. Entonces, según la experiencia, ¿qué dice, no? La experiencia dice que de todos estos diagramas, el más importante es el diagrama de clases. Y nosotros nos vamos a enfocar en todo el curso en el diagrama de clases. Cuando el diagrama de clases esté terminado, recién prendemos la computadora y empezamos a programar. ¿Ya? Esa es la forma correcta. Entonces, voy a borrar esto. No se olviden, diagrama de clases, ¿ya? Ahora, dentro del diagrama de clases, ¿sí? Existe un elemento, mejor dicho, dentro del diagrama de clases hay una notación gráfica que lo utilizamos para representar una clase.
Primero veamos, miren el título, dice programación orientada a objetos. Dice objetos, no dice programación orientada a clases, ¿no? Sin embargo, sin embargo, para poder utilizar objetos o crear objetos, primero que debe existir la clase, ese es el orden. Si nos metemos a la computadora y abrimos Java y empezamos a programar, si tú quieres utilizar clases, primero tiene que estar creado perdón, si tú quieres utilizar objetos, primero tiene que crearse la clase. Eso es en el mundo de la programación, o sea, la parte técnica, cuando empieza a programar. Pero aquí en el mundo conceptual, donde estamos ahorita en esta lámina, primero te van a explicar objetos. Vamos a ver, ¿ya? Primero veamos este elemento. Recuerden, este elemento, este rectángulo de color amarillo, que está dividido en tres partes, es uno de los elementos que se utiliza dentro de un diagrama de clases. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es vehículo? Vamos viendo las partes, ¿ya? Vehículo es el nombre de la clase y siempre va arriba. Siempre va, es la primera parte que aparece. Luego, el segundo bloque o rectángulo. ¿Qué es todo esto? Se llaman atributos, Fotos, ¿no? En el mundo de la programación orientada a objetos se llama atributo. En el mundo, cuando ustedes cuando empezaron a programar el semestre pasado, no se les llamaba atributos. ¿Qué se les llamaba? Creo que era Bueno, propiedades, profesor. sí, es otro nombre que aparece aquí. Pero si queremos una analogía y conectarlo con lo que ya hemos visto antes, esas son las variables, Claro, variables. ¿no? Son como variables. Y como pueden ver ahí, tengo la variable propietario y ese tipo string. Y miren cómo se representa con dos puntos. Después de los dos puntos viene el tipo de dato del atributo de la variable, ya, para conectarnos. Luego, el tercer cuadrante que ves aquí, método, métodos. Correcto, métodos. Y si quiero una analogía para conectarlo con cuando empecé a trabajar, ¿cómo se llamaría esto? Funciones. Funciones. ¿Ya? Esa es una analogía con lo que hemos visto en el paradigma anterior, ¿no? En el curso anterior. Entonces, fíjense, este rectángulo tiene tres divisiones. Tienes que respetar el orden. En el primer rectángulo viene el nombre de la clase, luego vienen los atributos y debajo vienen los métodos. Ahora, miren los métodos, solo para recordar. Creo que en el segundo cuadrante no hay nada nuevo. Por ejemplo, aquí tengo el atributo número de puertas. ¿De qué tipo es? Entero. Número de ruedas. ¿De qué tipo es? Entero también. Vamos al tercer cuadrante donde aparecen los métodos. Por ejemplo, tenemos un método de encender. Claramente se ve ahí que tenemos el método encender. Pregunta, en el método de encender, ¿cuántos argumentos, cuántos parámetros tiene? ninguno. Muy bien, ninguno. Los parámetros aparecen dentro de los paréntesis, ¿no? Y claramente se ve pues que está vacío los paréntesis. Por eso decimos pues que no tiene ningún parámetro. ¿Qué más? Aquí también aparecen dos puntitos. Void, en este caso, es el tipo de dato que retorna este método. Y ustedes saben que void es vacío. Es decir, que este método de encender no retorna nada. Al igual que el método de acelerar, no tiene ningún parámetro. Y el método no retorna nada porque dice void. ¿Qué es vehículo?
O sea, me refiero a esto. Acá hay algo curioso, ¿no? Dice que este es un método, pero tiene el mismo nombre de la clase. El Entonces, yo constructor. quiero preguntarles, ¿cómo se llama esto? Es el constructor, profe. Exacto. Ustedes han hecho esto. Vehículo es un método, ¿sí? Pero es un método especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene el mismo nombre de la clase. Y si tiene el mismo nombre de la clase, yo digo con seguridad que este método es un constructor. Pero es fácil darnos cuenta. Tiene el mismo nombre de la clase. Hay otro detalle más. ¿Cómo puedo identificar que este es el constructor aparte de que tiene el mismo nombre de la clase? ¿Quién me puede decir? Porque está en vacío. Ah, ¿dónde está vacío? En los paréntesis. Bueno, encender y acelerar también están vacíos, ¿no? Pero no por eso son constructores. Profesor, Porque no entonces retorna nada, es... profe. Exacto. Ajá. Acá hay algo curioso. Aquí tú no ves los dos puntos y no ves algo que retorna. Ni siquiera voy. Y esa es la característica. El constructor, chicos, no retorna nada, ni siquiera voy. Esa es otra forma de identificar al constructor. Uno, el nombre. Dos, no retorna nada, ni siquiera voy. Como pueden ver, no aparece nada. Ya está. Ya cuando empecemos a programar un poco en Java, que ya la siguiente semana vamos a hacer eso, ya vamos a ver eso, ya para recordar. Ya está. Entonces, este es un elemento, ese es el elemento más importante. Este es un elemento visual para representar a una clase con sus atributos y métodos. No se van a olvidar. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿pero por qué se llama programación orientada a objetos? Porque esta programación, este paradigma de programación, todo es objetos para él. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y yo puedo ver muchísimos autos que circulan de diferentes marcas y modelos y colores, ¿no? Muchísimos. Entonces, cada uno de esos autos que ves en la calle, que estén estacionados o en movimiento, cada uno de esos autos es un objeto. ¿Listo? Mm, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo puedo agrupar a todos los autos que están en la calle? Por marca. Ah, ¿saben cómo lo agrupo, chicos? Claro. eh, los agrupo a través de una clase. Por ejemplo, para representar todos los vehículos que estén en la calle, los agrupo. ¿Cómo los agrupo? En una clase. Y esto sería un ejemplo. Ese rectángulo amarillo. Entonces, esta clase que ven aquí, vehículo, representaría a todos los vehículos que hay en la calle. Todos tienen un propietario. Todos los autos que veo en la calle tienen número de puertas, tienen un número de ruedas, tienen un constructor, pueden encender, acelerar, ¿no? Un ratito.
Ya está. Bien. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿dónde lo hacemos? Un ratito voy a abrir a ver aquí. A ver, en... estoy en un centro comercial, ¿listo? Y en un centro comercial yo puedo ver muchos objetos. Por ejemplo, cada una de las personas que veo en un centro comercial son objetos. Si yo voy a la universidad de manera presencial, yo como docente voy y voy a ver muchos objetos. Por ejemplo, si yo si mañana sábado voy a la universidad a las 11 de la mañana y veo unos 500 alumnos, ahí tengo 500 objetos. Pero esos 500 objetos hay que agruparlos bajo una plantilla, bajo un molde. Esa plantilla es la clase. Entonces, lo que yo debo hacer es lo siguiente, crear una clase. Ya saben cómo es una clase, tiene tres divisiones. ¿Ven? Por ejemplo, lo voy a llamar Clase persona. alumno. Alumno lo voy a decir, ¿ya? Ok. Porque están en la universidad. ¿Listo? A ver, todos los alumnos, ¿qué Tienen un, atributos pueden tener en común? tienen, tienen un nombre. Código de No, tiene, estudiante. ya, código, empezamos con código. Tienen nombres, todos tienen nombres, Claro. nombres y apellidos, ¿ya? ¿Qué más? Tienen edad, edad, Ya, DNI. DNI, ya está. Cursos asignados. Y carrera, o, o Carrera. ciclos, ¿no? ¿en qué ciclo están actualmente, no? Y voy a Horarios. poner sí, voy a poner puntos suspensivos aquí, ¿ya? Porque hay más atributos, no los voy a colocar todos. Entonces, esto que ven aquí es la clase alumno, ¿ya? A ver, colocaré algunos métodos también. Recuerden que los métodos son aquellas actividades que hace un alumno en la universidad. Por ejemplo, estudiar. Marcar ¿Qué asistencia. más? ¿Ya? Marcar asistencia es una actividad. Y Hacen así yo deporte, puedo, algo, ¿no? Responder foros. ya, Presentar mm, tareas. rendir evaluaciones, Ajá. ya, presentar tareas, ya está y demás. Puede haber más. Matricularse, ¿no? Etcétera. Bien, fíjense que he creado una clase. Ahora, una vez que la clase está listo, recién yo puedo crear objetos. Recién objetos. Por ejemplo, voy a crear el primer objeto. Código, me voy a inventar ya. Código 2025-34. Nombres, Juan Paredes. Ya, Juan Paredes. DNI, también me invento. Carrera, estudia sistemas. ¿En qué ciclo está? Está en sexto ciclo. Ven, ese es un objeto. Un objeto está representado por valores propios. Voy a crear otro objeto. Claro. Profesor, disculpe. Los objetos se crean a partir del molde que es la clase, ¿no? La clase alumno. Exacto, así es. Si no existiera la clase, yo no podría crear objetos. No se puede.
Ahora voy a crear otro objeto. Me voy a inventar el código del alumno. Ana Murga, su DNI, me invento. Estudia enfermería y está en segundo ciclo. Ya he creado otro objeto. Uno más. José Luna, su DNI me invento. Estudia ingeniería civil y está en el tercer ciclo. ¿Ven? Yo voy a poner acá puntos suspensivos porque yo puedo crear miles y miles de objetos en base a una clase. ¿Cuál sería el límite? Pues que se llene el disco duro de la computadora, ¿será, no? O que la memoria RAM llegue al límite, ¿no? Se llene. Entonces, primeramente, tengamos claro esto. Miren cómo son los objetos. Esto es este es un objeto. Los valores, ¿no? Este es un objeto. Esto que ves aquí es otro objeto. Ya sabes que los objetos tienen valores propios. Ahí está, con nombre, apellido, todo. Son objetos. He creado 3 objetos. Puedo crear cientos de objetos. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? Si mañana ustedes van a la universidad 11 de la mañana, ¿qué van a ver en la universidad si hay un pequeño receso? Van a ver muchos compañeros, ustedes, que son estudiantes, pero cada uno es único, ¿no? Porque tiene nombre, apellido, DNI, carrera, ciclo. ¿Cómo agrupo a todos los estudiantes? A través de una clase. Primero creo la plantilla o el molde, que es la clase, y recién creo los objetos. Voy a dejar de compartir. Ahora voy a compartir la diapositiva. Ya está. Vamos a bajar. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Lo que hace un momento les dije, ¿no? Eh, no se olviden, si quieres en programación, hablando de programación, cuando ya abro Java, si quieres crear objeto, primero debe existir la clase. Por ejemplo, aquí hay una clase, ¿qué nombre le ha puesto? No le ha puesto nombre, vamos a poner automóvil. Y miren las características que tienen todos los automóviles si yo salgo a la calle, miren. Tiene marca, color, tipo, precio, cilindros, transmisión. Algunas acciones o métodos. Un auto puede encender, avanzar, retroceder, detener, apagar. Si yo quiero agrupar a todos los animales, entonces todos los animales tienen un nombre, una especie, un color, una edad. Todos pueden comer, dormir, correr. Ven, acá tenemos 2 ejemplos de clases. A ver, quiero ver qué viene en la siguiente diapositiva. Ya un ratito, un ratito, un ratito. Ya, acá. Fíjense que esto es lo que explicó hace un momento, el recuadro. Otra vez regresamos al mismo ejemplo. ¿Cómo se representa una clase gráficamente en 3 rectángulos? Nombre de la clase, atributos y métodos. ¿Listo? Hay una cosa más que tienen que saber. En programación orientada a objetos, tanto los atributos como los métodos tienen lo que se llama eh, tipo de acceso. Por ejemplo, yo les voy a colocar acá. Si ven el signo más, su ámbito es público. Si ven el signo menos, su ámbito es privado. Y si ven el signo de numeral o Michi, su ámbito es protegido. Esto va a aparecer siempre, tanto para los atributos como para los métodos. Por ejemplo, DNI
¿Cuál es su ámbito? Privado, porque tiene el menos. Privado. No es un guión, ¿ya? No es un guión, chicos, es el signo menos. Y ese es su ámbito. ¿Qué quiere decir? Que todos los atributos de la clase de persona, toditos son privados. Y fíjense, los métodos en la parte de abajo tiene el signo más. Quiere decir que comer, dormir y caminar son métodos públicos. ¿Cuándo vamos a utilizar protegido? Cuando hagamos herencia más adelante. ¿Ya? Ese es algo nuevo también en programación orientada a objetos. El ámbito de los atributos o los métodos. Hay tres. ¿Qué más quiero explicarles un ratito? Quiero ver qué viene aquí. ¿Qué es un objeto? Ya hemos explicado qué es un objeto. Ya, quiero explicarles algo más. Voy a borrar esto. Ya está. Antes que se me vaya la idea. Ya está. Voy a regresar al Paint de hace un momento. Aquí, a ver. Hace un momento hemos estado haciendo esto. Fíjense la clase alumno, ¿no? Hemos colocado código del alumno, nombres, DNI, carrera y ciclo. Hasta ahí hemos colocado. ¿Saben qué pasa, chicos? ¿Por qué hemos colocado esos cuatro atributos en la clase alumno? Porque son atributos que nos interesa. ¿Y por qué nos interesa? Porque son datos obligatorios para todo estudiante en una universidad. Por ejemplo, si a mí me contratan, ¿ya? Si a mí me contratan en una universidad para hacer un sistema de biblioteca, lógicamente en la los alumnos interactúan con la biblioteca, ¿no? Y específicamente hablando con los libros. Entonces, es lógico que en mi sistema va a haber una clase alumno y me interesa guardar de ellos código, nombre, DNI, carrera, ciclo. ¿Saben por qué me interesan esos atributos? Porque yo los voy a utilizar. Si el alumno viene a la biblioteca físicamente y pide un libro prestado para sala o para, o para la casa, yo necesito los datos del alumno para ver quién se prestó el libro. Pregunto, eh, yo sé que todo alumno tiene, eh, a ver, tiene un tipo de sangre. Sería, sería útil colocar tipo de sangre aquí en la clase alumno como atributo, No, no se ve. porque no lo usarías normalmente, ¿no? Alguien aquí podría pensar, profesor, sí, podría ser, ¿no? ¿Qué pasa si el alumno tiene un accidente y necesita una transfusión de sangre? Sería importante saber el tipo de sangre, ¿no? Bueno, podría ser, ¿no? Pero realmente, si nos enfocamos al sistema de la biblioteca, no nos interesa el tipo de sangre. Tampoco me interesa aquí, para un sistema de biblioteca, tampoco me interesaría si alguien quizás quiera colocar acá el peso y la talla de la persona o del alumno. ¿Para qué me? Si fuera en enfermería, tal vez. Claro. Ahí sí, Sin embargo, en tópico. claro, Pero de peso va a sin em- subir o va a bajar quizás. Dependería de las reglas de negocio, profesor. Sí, pero si es en claro. enfermería va a ser obligatorio eso. No importa si sube o baje. Siempre ha tenido, o sea, ya con lo que ha entrado, digamos, en la enfermería, ¿no? Claro, siempre en el sistema se registra una fecha y una hora, ¿no? Al menos en esa fecha tuvo esa talla y ese peso, ¿no? Porque son datos que varían, ¿no? Varían de acuerdo al tiempo. Pero es Ingeniero, diferente, ¿no? ingeniero, Y eso por, sería para un hospital o una clínica, ¿no? Peso, talla, esa- tipo esa. por ejemplo, tal como dice su compañero, ¿no? Si a mí me contrata un hospital y hacer un sistema para citas,
Aquí sí me interesa el DNI del paciente, sus nombres, como ya saben. Aquí sí me interesaría, por ejemplo, saber a qué es alérgico, alergias. Eso sí me interesa. El peso, la talla, ¿no? Aquí me interesa la fecha de nacimiento. Eso es importante, la fecha de nacimiento, ¿no? Y uno es diferente que coloque aquí la edad de la persona a fecha de nacimiento, ¿no? Más me sirve la fecha de nacimiento para poder calcular en cualquier momento su edad actual, ¿no? Con respecto a al peso y la talla, sí varían, sabemos que varían, siempre varían eso, ¿no? Entonces, ese peso y talla será respecto a una fecha en específico, quizás la fecha de registro, ¿no? Entonces, fíjense que aquí sí me interesa otros atributos en paciente, y para un alumno es otros atributos, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es que cuando hagas un sistema y quieras modelar, o sea, por ejemplo, aquí estamos modelando un alumno, estamos modelando un paciente. ¿Qué es modelar? Escribir sus atributos y sus métodos. Eso es modelar. Estamos modelando. Entonces, de acuerdo a lo que quieras hacer, al sistema de software que quieras desarrollar, de acuerdo a eso está sujeto a los atributos que vas a registrar. Realmente registramos atributos, aquellos atributos que nos van a servir en el sistema, que los voy a usar constantemente. Aquí sí, yo podría poner qué tipo de sangre, ¿no? Y sí, ¿no? Sí, aquí sí me es útil, más que en alumno, ¿no? Entonces, eso es importante. Tú no puedes hacer, pues, un sistema para, no sé, para un hospital, ¿no? Como la clase paciente. No me serviría de mucho, por ejemplo, aquí colocar un atributo en paciente que diga qué carrera estudias, ¿no? Peor, ¿en qué ciclo estás si fueras estudiante universitario? Tampoco me interesaría aquí colocar en paciente cuál es tu promedio ponderado hasta ahora, ¿no? En todos tus cursos. ¿Para qué? Es depende del contexto, ¿no? ¿Para quién va a ser el sistema? ¿Para qué negocio? Bien, vamos a regresar. Ya. Bueno, esto ya hemos hecho. Aquí habla, bueno, esto lo vamos a tocar en un momento también, cuando hablemos sobre los pilares de la programación. ¿Qué es una clase? Dice que una clase, para crear una clase tienes que aplicar el concepto de abstracción. ¿Listo? La abstracción. Nosotros desde muy niños siempre hemos aplicado la abstracción. ¿Cuándo? Por ejemplo, si tú vas al cine y miras una película de 2 horas, terminas de ver, regresas a tu casa y tu hermano te dice, a ver, hermanito, hermanita, cuéntame la película, ¿de qué trata? Y quiere que le cuentes pues, en 5 minutos, ¿no? Y tú has visto 2 horas la película. ¿Qué le vas a contar en 5 minutos? Ahí, ahí empieza tu mente a extraer las partes más importantes de la película. Es un resumen de la película, de lo más importante. Esa es abstracción. La abstracción, chicos, es una técnica que nosotros aplicamos desde niños hasta ahora. Siempre lo hemos aplicado, ¿no? Si tú miras a una persona en la calle, ¿no? No hablas con ella, solamente la miras o lo miras. eh, ¿Qué te vas a acordar de esa persona después de una semana? Son cosas que te han llamado la atención, que tú crees que es importante, ¿no? Por ejemplo, es posible que te acuerdes que estaba triste, su rostro estaba triste. Es posible que te acuerdes que estaba con una polera de color amarillo o zapatillas rojas.
¿no? O es posible que te acuerdes que esa persona se tropezó en una escalera. Entonces, ahí estás aplicando la abstracción, porque según tú, esos aspectos son los más importantes que has guardado en tu recuerdo. Hace un momento, cuando hemos creado la clase estudiante, y bien es cierto que no son recuerdos, pero aplicas la abstracción, sí, ¿por qué? Porque al crear la clase, escribes los atributos. ¿Y qué son los atributos? Son los datos más importantes de un alumno, que debe tener un alumno para nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, hace un momento en la clase alumno, a mí me interesa que en la clase alumno, uno de los métodos que existe ahí es estudiar, dar examen, marcar asistencia. Eso sí me interesa, ¿no? Pero no me interesa, por ejemplo, métodos como comer, dormir, despertar, ¿no? Esos no. No es mi negocio, es otro negocio. Entonces, en el momento que creamos una clase, estamos aplicando la abstracción. Estamos extrayendo los atributos o características más importantes del alumno, las actividades más importantes que hace el alumno en la universidad. Es muy parecido a esta imagen que ven aquí, ¿no? Fíjense que aquí tenemos dibujos. Seguramente yo veo muchos autos por la calle y gráficamente quiero representar a todos los automóviles que he visto en la calle. Miren, acá he hecho una especie de planos, ¿no? Esta es como una clase, es una representación de todos los autos de las partes más importantes. Y aquí se ve lo que ha capturado, ¿no? Ha podido capturar aquí, en diferentes vistas se ve que tiene faros, focos, ruedas, ¿no? Las llantas. Se ve que tiene mm, espejos, carrocería, baúl, techo, ¿sí? Incluso ha colocado distancias, ¿no? Entonces, esta es una representación más para un mecánico, ¿no? Es un plano de un auto, de la parte exterior. Nosotros no vamos a utilizar este tipo de planos que hice aquí en 911 Turbo, porque nuestros planos son los diagramas de clases. Bueno, aquí algunos ejemplos de clase, la clase persona con atributos y funcionalidades o métodos, y la clase perro también con atributos y métodos. ¿Cómo se representa una clase en UML? Ya la hemos visto. Ahí está. Vuelvo a mostrar la diapositiva de ese momento. Este ya es UML. Así se representa una clase. Bien. Bien, ya hemos hablado que es un objeto, ¿no? En el mundo de la programación, para que exista un objeto, previamente debe existir la clase. Muchas veces dicen, creo un objeto. Ya sabes qué significa. O también te dicen, instancia la clase. ¿Qué es instanciar una clase? Es crear un objeto en base a la clase. Son términos que van a escuchar. Hay que instanciar la clase. Hay que crear objetos en base a la clase. Muy bien. Bueno, aquí algunos ejemplos de objetos. Aquí básicamente el objeto es esto, ¿no? Los valores. Eso que estoy rodeando con rojo, ese es el objeto, los valores. Aquí tengo otro objeto. Hay dos objetos, los valores. Muy bien. Esta diapositiva teníamos que terminarlo el día martes. Ya está. Acá hay algunos ejercicios que ustedes lo van a activar, lo van a desarrollar, a practicar sin nota. Recuerden que cuando yo coloque nota, yo les voy a decir,
hagan este ejercicio aquí en el aula con nota. Esto no, ustedes practíquenlo por su cuenta, ¿ya? Ahora sí les voy a mostrar el, el otro archivo que corresponde hoy día para complementar el tema. Ya está. Aquí en ese otro archivo, para terminar el tema, queremos hablar básicamente sobre los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Quieres aprender a programar en objetos? Pues tienes que manejar 4 pilares. A ver, ¿qué dice acá? Adivina, ¿cuál fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos puro? Uy, estamos hablando hace muchísimos años. Con solo descartar. Python no, pues Python es un lenguaje de programación casi nuevo, ¿no? Tiene algunos años en el mercado. Java tampoco, pues ya ves, no es tan antiguo, ¿no? ¿Cuál es? Smaltas, ¿no? Ya, solo como referencia, ¿ya? Bien, pregunta, ¿no? Algunas dudas de la sesión anterior. Ya hemos hablado que es un paradigma de programación en la sesión anterior. Hemos estado hablando un poco de la programación orientada a objetos. No esperemos que entendamos el concepto completo de programación orientada a objetos hoy día o esta semana, no. Para entender la visión general de la programación orientada a objetos, habrá que terminar el curso. Poco a poco vamos a ir desarrollando esta capacidad de entender la programación orientada a objetos. Y la mejor forma de entender la programación orientada a objetos, pues es programando en objetos. Otro aspecto que hemos visto es que es una clase y un objeto, ya saben la relación. En el mundo de la programación, primero existe la clase y en base a la clase objetos. ¿Cómo se representa gráficamente una clase hemos hecho? Sí, son 3 rectángulos, ¿no? Y al finalizar la sesión, el estudiante aplica los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Vamos a ver los 4 pilares, ¿ya? Mm, estos que ven aquí ustedes, estas 2 impresoras, ¿son objetos o clases? ¿Qué dicen, chicos? Objetos, son objetos. Perfecto, son objetos. Objetos. Exacto. En el mundo ven muchísimas impresoras, ¿no? Diferentes marcas, modelos. Entonces yo podría, si yo voy a una empresa donde hay, bueno, hay de todo, ¿no? Seguramente, si la empresa es un edificio de 20 pisos y me paseo por los pisos, piso uno, piso 2, voy a ver mucha gente trabajando y voy a ver bastantes impresoras, ¿no? Entonces, imagínate que hay unas 200 impresoras en el edificio. Ahí tenemos 200 objetos. Entonces, he visto con mis propios ojos que hay muchos objetos impresoras. ¿Cómo represento esos 200 objetos? ¿A través de qué? ¿Qué clase? De Perdón. una clase. Tiene que haber una clase. De tal forma que esos 200 objetos yo lo pueda representar. Ya saben que así se representa gráficamente, ¿no? Una clase. Y yo puedo poner acá la clase impresora. ¿Ven? Algunos atributos de la impresora. Marca, Modelo. modelo, perfecto. ¿Qué más? Código de impresora. SN. Número de serie. Número de serie, perfecto. Un número que va grabado. Puede ser cantidad de hojas por minuto, ¿sí, Ujú. no? Cantidad de hojas que imprime por minuto. Puede haber más. A ver, ¿qué marcas de impresora conocemos? Algunos nombres. Epson, Epson Epson, L4150 series.
HP, Exxon, una marca, perfecto. Otro, HP, Xerox, HP, Xerox, muy Xerox, bien. Brother, Brother, también hay Brother, ¿no? Sí me acuerdo. Lexmar. Canon, Lexmar. Lexmark, Canon. Canon, Xiaomi. Lexmark, Xiaomi. Xiaomi. Lexmark ya salió al mercado, creo, Lexmark. Pero Lexmark, cuando yo tenía su edad, apareció Lexmark. Pero ¿sabes lo que hace? ¿Cuántos años tiene? Samsung. Tengo una Lexmark ahí, empolvándose, profesor. Claro, yo voy a las tiendas de computador y no veo Lexmark ya. Creo que ya No, no, ya ya no no, ya. producen ya. No, sí producen, profesor, sino que es más que todo empresarial las Lexman. Mm, Ah, puede ser. Ahí donde yo voy a las tiendas por donde vivo, ni una Lexmark veo. Lo que veo es HP. Para uso doméstico ya no usan las Lexman, solamente sí, para pues. empresarial. Ah, otra característica de las impresoras es el tipo de combustible que usan, ¿no? Ujú. Inyección a Algunos usan el polvo, tinta, ¿no? toner, Toner es polvo. sí, Otros usan tinta, ¿no? Líquido. inyección a tinta, Había una impresora antigua marca Exxon que disparaba agujas para imprimir. claro. Sonaba, Cabezal, sonaba. su Claro, cabezal. hacía mucho ruido cuando imprimía. Ah, esa es la matricial. La matricial. Eran agujas que disparaban. Tut, 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 Ujú. tut, hacían bulla y demoraban en imprimir, ¿no? Pero ya. Entonces, fíjense que esos 200 objetos que veo en la empresa son objetos. Y esos 200 objetos yo lo puedo representar a través de este molde o esta clase. ¿Ya? Bien, vamos avanzando. El tiempo nos va a ganar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya está, aquí está. Entonces, vamos a ver. Hoy día nos vamos a centrar, bueno, en el tiempo que nos queda, vamos a centrarnos en los cuatro pilares. Ahí está, chicos. Como les dije, quieres aprender a programar en objetos, tienes que manejar estos cuatro pilares. La abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. ¿Ya? Vamos a explicar brevemente y de manera general. No vamos a pretender entender al 100% ahora la abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, porque durante todo el semestre vamos a agarrar esos cuatro conceptos. Hoy ya solo los vamos a mencionar. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? Ya vamos a empezar a partir de la próxima semana. Pilares de la programación. Ahí están otra vez los cuatro pilares. Vamos con la abstracción. La abstracción, hace un momento ya les he explicado. La programación orientada a objetos se ha creado porque siempre se busca, los investigadores y todos nosotros, siempre buscamos nuevas formas para que la persona aprenda más rápido y más fácil, para que se conecte rápidamente. profesor, no se lo escucha bien, está medio entrecortado. ¿Podría repetir, por favor? Ay, pucha. A ver, ¿me confirman? ¿Cómo me escuchan? En este Creo que es momento con sí se lo Se el escucha escucha bien. compañero, creo bien. que es su Se internet. escucha bien. Su internet de compañero, creo que. Ya, Mm, puede ser internet, ¿no? Ya, a ver, voy a hablar Su un poco internet más está despacio. bien. Sí, se Ya, escuchó bien. ya, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Mm, ya. Este paradigma de programación orientada a objetos ha nacido porque pensaron que el paradigma antiguo, el estructurado, el que nosotros hemos aprendido en el semestre pasado, pensamos que es muy complicado programar así, ¿no? Es muy difícil aprender a programar de esa manera. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a crear el paradigma de programación orientada a objetos porque es más fácil que las personas entiendan ese paradigma. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria lo hemos traído a este paradigma. Por ejemplo, la abstracción. La abstracción, que podemos ponerle como sinónimo un resumen, es una actividad que lo hacemos desde niños. Como les dije, ¿no? El ejemplo de la película.
Veo una película de 2 horas, yo lo puedo resumir en 5 minutos. Lo más importante contaré a la persona que me pregunta. En el colegio, muchas veces los profesores nos han pedido, ya, ese es el tema tiene 20 hojas, hagan un resumen y expongan. Ahí hemos aplicado la abstracción. No voy a exponer las 40 hojas o 30 hojas. Hago un resumen de 3 hojas y eso expongo. Entonces, la abstracción es una actividad que a diario nosotros lo aplicamos. Y esa actividad mental que lo aplicamos a diario, lo traemos aquí al mundo de la programación. ¿En qué momento aplicamos abstracción? En el momento que creamos aquí. Para ser puntuales, la abstracción, ¿cuál es el resultado de la abstracción? En el momento que creamos la clase. El nombre de la clase, sus atributos y sus métodos. Ahí estamos aplicando abstracción, porque estamos tratando de representar un conjunto de objetos en una clase. ¿Y qué escribimos en la clase? Los atributos que escribimos en la clase, ¿acaso escribes todos? No, y hemos hablado hace un momento de eso. Solo coloco los atributos que me interesan en este proyecto, en ese contexto. Universidad, hospital, una mina, una empresa que procesa lácteos. Depende del sistema dónde se va a desarrollar, a qué negocio. Dependiendo de eso, yo aquí enumero los atributos que me interesan. Y los demás no los agarro, los descarto. Esa es abstracción. Exacto, Jesús. Como dice Jesús, esto que ves aquí es el modelado. Esto lo que están haciendo aquí es parte del modelado. Es algo pequeño todavía. El modelado va a crecer mientras avancemos en el curso. Este gráfico que ves aquí, este rectángulo, es modelado. Estamos modelando una realidad en esta clase. Hemos visto la realidad. Hace un momento hemos ido a una empresa de un edificio de 20 pisos. He visto 200 impresoras, 200 objetos. ¿Esa es una realidad o no? Ver 200 objetos de impresoras, sí. Entonces, esa realidad, ¿cómo yo lo represento aquí en programación? A través de este gráfico. Entonces, lo que he hecho es transformar la realidad en este gráfico, ese es modelar. Como dice ahí, fíjense la teoría que dice ahí. em, Cuando hacemos un modelado, ignoramos los detalles, ¿no? Los que no tienen importancia lo dejamos fuera. Solo nos quedamos con aquello que nos interesa en el negocio. Ahí está, ¿no? El resultado de aplicar abstracción, ¿qué cosa es? El modelado. ¿Y qué es el modelado? Vuelvo a repetir, es la clase con sus atributos y metas. ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo muy abstracto, ¿no? Si yo veo 100 objetos de tipo perritos en la calle, sé que para nuestro curso el modelado sería una clase con atributos y métodos. Pero si dejamos por un momento nuestro modelado del curso, otra forma de mirar un modelado, chicos, es esto, hacer una silueta. Es muy parecido a lo que estamos haciendo. ¿Cómo represento a todos los perritos? A través de una silueta. Bien, creo que hay ejemplos. A ver. Bueno, estos ejemplos los vamos a pasar, no son idóneos para el tema. Tipos de extracción, bueno, en realidad sí hay tipos, ¿no? Según Liskov en el año 2000, él señaló que había 4 tipos. Procedimental, abstracción de datos, abstracción de iteración, abstracción de jerarquía.
Ahí están el concepto. Sin embargo, hay que ser claros aquí. eh, Nosotros básicamente nos vamos a enfocar en, uno, en los métodos, recuerda, ¿no? Y el otro, ¿cuál es? En extracción de los datos, que son los atributos, básicamente. Este tipo de abstracción está... es cierto que es un tipo de abstracción, pero está más enfocado a- al pilar de herencia. Por ejemplo, este es pilar de herencia. Y eso está enfocado a lo que es programación neta, ¿ya? Todavía no nos vamos a meter ahí. Por lo pronto, las abstracciones que queremos nosotros manejar aquí son dos: identificar nuestros atributos y métodos. Hasta ahí. Ya está. Ahí está, ¿no? Ya, esto ya hemos hablado. Creo que lo podemos pasar. Fíjense que aquí yo voy a la universidad y veo aquí un conjunto de objetos. Este conjunto de objetos es la realidad. ¿Cómo yo voy al aplicar la abstracción? Tengo como resultado esto. Estoy modelando. Este conjunto de personas son estudiantes, es el nombre de la clase, tienen DNI, nombre, carrera, ciclo y algunos métodos. Entonces, gracias a esta clase representa este conjunto de alumnos, ¿no? En este caso. La herencia. Dicen que la herencia, otra vez repito, es un concepto que nosotros vivimos y lo manejamos y lo entendemos en nuestra vida diaria. ¿Cómo lo han traído? A ver, nosotros conocemos el término herencia, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en lo siguiente. Aquí, a ver. Si este es tu papá, este es tu mamá, son dos personas. Entonces, si son sus padres, entonces es muy normal que gracias a ellos tú estás aquí presente, ¿no? Tú eres el hijo, ¿no? Ahí hay herencia, ¿en qué sentido? Porque es muy normal que el hijo herede características de los padres, como color de cabello, color de piel, la talla, ¿no? Incluso se habla, ¿no? Oye, has heredado el carácter de tu padre, eres muy alegre, muy renegona, ¿no? Cosas así, ¿no? Podemos heredar cosas físicas como también cosas abstractas. Este concepto que ustedes están viendo aquí es algo que nosotros conocemos en nuestra vida diaria y pasa en el árbol genealógico de las personas. Entonces, este concepto se ha llevado a la programación orientada a objetos, ¿no? Y existe, y es uno de los pilares de la programación orientada a la herencia, pero con un ligero cambio. En la vida real, ¿el hijo hereda todo del padre y de la madre? ¿Qué dicen ustedes? Algunos aspectos, creo, físicos y biológicos, ¿no? Eso. No, no, heredan todo, profesor. Claro, exacto. En la realidad no es así. Pueden heredar pues, ciertas cosas, como dicen ustedes, ¿no? Ciertos aspectos. Es posible que del papá solo saque el color de la piel, ¿no? Y de la mamá saque otro. O también saco del abuelo, del tío. Son cosas que pasan. Entonces, no es aquí en la vida real 100% el hijo hereda todo del padre y de la madre. No. Podría haber algún caso, nunca he conocido, pero podría haber ahí un caso escondido en alguna parte del mundo. No sé. Lo que pasa aquí, pero si este concepto lo llevamos a la programación orientada a objetos, en la programación orientada a objetos sí se da. Es decir, el hijo hereda el 100% del padre.
Esa es una regla en la programación orientada a objetos. Hereda todo. ¿Listo? Mm, Pero dime. lo que es herencia también se utiliza cuando tú quieres traer otro método de otra clase a una clase donde estás programando, ¿no? Exacto, exacto, chicos. Eh, en la programación orientada a objetos, en el pilar de herencia, no solamente heredamos los atributos, sino también los métodos. A ver, yo les hago un ejemplito acá. No quiero que quede. No nos apresuremos mucho. Este es un tema que vamos a ver en el siglo, lógicamente. Ese es muy importante, lo que es la herencia. Ya, acá, acá. Am, a ver, aquí ya. Miren, vamos a suponer que yo tengo aquí una clase padre, una clase que se va a llamar persona y esta persona, vamos a suponer que tiene DNI, nombres, ¿ya? Entonces, miren, vamos viendo un poquito otro elemento más con respecto al diagrama UML, específicamente al diagrama de clase. Sabemos que nosotros representamos así una clase. No estoy colocando ningún método, por eso lo dejo vacío la tercera parte. Pero yo podría tener acá una clase, fíjense, que se llame alumno. ¿Listo? Y yo quiero que la clase alumno sea la clase hijo y la clase padre sea persona. En UML, para decir que persona es la clase padre, colocamos así, una flecha, apuntando al padre. Eso significa herencia. Entonces, si yo pongo acá carrera y ciclo, ¿qué tengo aquí? Yo puedo decir con toda seguridad de que los atributos de la clase hijo llamado alumno es DNI, nombre, carrera y ciclo, porque hereda todo lo del padre. Esa es la herencia. Por eso le digo, aquí en programación orientada a objetos, la herencia es 100%. Alumno que hereda del padre, DNI, nombre. Ahora, el alumno puede aparecer con nuevas características, sí. ¿Cuáles son las nuevas? Carrera y ciclo. Yo podría continuar aquí. Voy a tener una clase, otra clase, ¿no? Que se llame docente, ¿ya? O profesor. Y podría decir que todo profesor tiene una especialidad. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que docente es una clase hija, por lo tanto, el papá va a ser persona. Entonces, ¿cuáles son los atributos de docente? Es DNI, nombre más especialidad, porque ha heredado todo lo del padre. Así como heredamos atributos, también heredamos métodos. No estoy escribiendo aquí los métodos por el espacio. Esta clase, aquí la clase padre se llama persona. Podría tener muchas clases hijas, sin límite. Hasta ahora he dibujado dos clases hijas, alumno y docente. Ya está. Vamos a borrar esta. Muy bien. Esa explicación como algo general nomás, ¿ya? Ahí está, herencia en Java. Ahí está la flechita, ¿no? Que les mostré. Poli. Poli es un prefijo que viene de muchas formas, ¿no? Muchas. Bueno, este es un poquito más abstracto el concepto.
Polimorfismo es muchas formas. Pueden ver a ese actor que es muy conocido, ¿no? Ha trabajado en varias películas. Como pueden ver, este actor tiene muchas formas de trabajar dependiendo de la película. Bueno, no sé si han visto ustedes, es una película un poco antigua. ¿Cómo se llama esta película? El náufrago. El Náufrago. Muy buena película. Una de sus mejores películas de Tom Hanks, ¿no? Entonces, fíjense que, y eso ustedes lo saben, ¿no? Este es otro concepto de la vida real, lo han traído a la programación. Este mismo actor tiene diferentes comportamientos o diferentes trabajos dependiendo de la película. En cada película tiene un papel diferente. Ese es el concepto, ese es el enfoque conceptual de polimorfismo. Ya lo vamos a ver en programación. Como les dije, por ahora solo estamos mencionando los pilares, ¿ya? Creo que vamos a entender mejor el polimorfismo cuando programemos. Bien, hoy, hay hartas películas. Mm, bueno, ya, vamos a dejarlo ahí, esta parte. Hay dos tipos de polimorfismo, herencia e interfaz. Los dos vamos a hacer en el curso, ¿ya? Ya, dejamos. Hay un ejemplo de polimorfismo. Mm, bueno, el polimorfismo podría ser esto. No quiero adelantarme al tema, ¿no? Podría poner yo aquí, por ejemplo, objeto punto. mm, Se fue el puntero, ya, otra vez voy a escribir. Objeto punto comer. ¿Ven? Comer puede tener significado, bueno, no significado diferente, sino el tipo de comida que come es diferente dependiendo del objeto, ¿no? Imagínate que el objeto sea un león, ¿no? Imagínate que el objeto sea una hormiga. Imagínate que el objeto sea una persona. Imagínate que el objeto sea un perrito, un gato. Entonces, ese objeto puede tener diferente comportamiento en comer, dependiendo del objeto. Es un concepto muy abstracto por ahora, muy general. Ya no me quiero meter en la programación todavía. Todavía no. Bueno, y por último, para terminar, el último pilar. José, has levantado la mano. Profesor, ¿podría explicarlo de diferente manera de la parte de polimorismo? Por favor, no lo entendí muy bien. ¿Esta parte lo entendieron del actor? Sí, profesor, esa parte sí se entendió. O sea, que en este caso, ¿no? Que es una persona que representa diferentes papeles dependiendo de la película. Es lo Exacto. que, Es, ¿no? es lo mismo que expliqué hace un momento, ¿no? Por si yo quiero Ujú. ponerlo esta idea, si yo lo quiero poner en programación, ¿cómo sería? Miren, yo podría poner esto, miren, película y papel que desempeña. Papel que desempeña. Un método. Así es lo mismo. Mm, Entonces, dependiendo del papel, dependiendo de la película, su papel de desempeño va a ser diferente.
¿no? Entonces, Ujú, un mismo objeto puede comportarse de diferentes maneras. ujú, Aquí el objeto es el actor, ¿no? Ahora, va a tener diferentes trabajos dependiendo de la película. ujú. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Aunque este ejemplo no está muy explicado, está muy genérico. Entonces, para mí, yo puedo poner esto, ¿no? Ya, animal, punto, eh, correr. La actividad de correr va a ser diferente dependiendo del animal, Ujú, ¿no? Es lo mismo que hace un momento he explicado, ¿no? El papel que va a desempeñar un actor depende de la película. Aquí, la actividad de correr es diferente dependiendo del animal. Entonces, yo podría tener un objeto animal. Ahora, ¿de qué depende de que la actividad de correr sea diferente? Depende del tipo de animal. ujú. Es diferente cómo corre un león a cómo corre un oso o un perrito, ¿no? Ese es Correcto. un concepto muy amplio, muy general ahorita, muy abstracto ahora. Por eso yo no quiero explicar mucho esto todavía. Y ahora oportunidad de explicar esto más. Bueno, no pretendamos, creo que nadie podría entender esto al 100%. Solo es una idea por lo pronto. El encapsulamiento, vamos a terminar con esto. Cuando nosotros programemos, tenemos que encapsular el código fuente. ¿Qué es encapsular? Ocultar, esconder, proteger. Si tú quieres proteger algo, lo ocultas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en la casa un televisor, ¿ya? Los que fabrican el televisor, los fabricantes del televisor, em, Will, levantó la mano. Profesor, disculpe, en el caso de encapsulamiento, eso solo se puede abrir el administrador de una sola computadora, ¿verdad? Si Claro, no me equivoco. exacto, exacto. Sí. Esa es la idea al final. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de un televisor, ¿no? Mm, Cuando compramos un televisor, nosotros somos usuarios del televisor porque lo usamos. ¿Cómo manipulamos el televisor? A través de un control remoto, ¿no? En el control remoto tenemos botones para apagar, prender, aumentar volumen, bajar, cambiar canales, etcétera, entrar a aplicaciones. Solo tenemos acceso al control. A través del control manejamos el televisor. ¿Tú crees que los fabricantes de televisor eh, te darían el televisor, la parte de atrás sé que el televisor es plano ahora, son planos. ¿Tú crees que la parte estaría abierta la parte de la espalda del televisor? ¿Tú crees que nos Mm, venderían un televisor abierto donde se pueda ver, donde tú puedas ver ahí los circuitos, la placa, los condensadores, los chips? no. No, imposible. Uno, es peligroso para ti, te puedes electrocutar. Ujú. Dos, si alguien que no sepa agarra y jala un cablecito, ya no va a funcionar el televisor. Entonces, ¿qué es El lo que hacen los polvo lo van a... fabricantes? Encapsulan eso, todos esos circuitos, lo sellan el televisor. No te dejan ver los circuitos, no te dejan tocar ni mirar. Lo único que te dan acceso es un panel de manejo, que es el control remoto. Nosotros también tenemos que hacer eso. Si tú haces un sistema para una biblioteca, se lo entregas el sistema terminado. ¿Tú crees que a los que a los usuarios, los alumnos que usan el sistema de biblioteca, por ejemplo, ¿tú crees que le vas a dar acceso al código fuente, a lo que programamos? Es imposible, no podrías. Ese código fuente lo tienes que ocultar, lo tienes que encapsular. ¿Y qué le vamos a Empaquetar, dar tal. qué le vamos a dar a los estudiantes? Un pantallazo, un formulario donde él a través de ese pantallazo pueda solicitar un préstamo de un libro o de una revista, ¿no? Igual, ¿no?
Claro. ¿Sabes cuándo encapsulamos, chicos, nosotros? En las clases, ahí encapsulamos todo el código fuente. ¿Y qué le damos al usuario normalmente? Solo el main. Es un ejemplo, ¿ya? Que a través del main tú administras todas las clases que has creado. Entonces, si queremos un poquito entrar a la programación, ¿saben cuándo hay encapsulamiento? Cuando nuestros atributos de la clase son privados. Estamos encapsulando. Al ponerle menos, es privado, no es público. Al hacerlo privado, estamos ocultando, estamos encapsulando, estamos protegiendo los datos para que el usuario no meta la mano y lo malogre, no borre algo, no modifique. ¿Por qué los atributos son públicos o privados? Para restringir el acceso. Si un atributo es privado, el usuario final no puede acceder porque es privado. Pero si lo pones público, sí, el usuario puede acceder. Entonces, eso también vamos a aplicar en nuestro curso. Dime, Luis. Profesor, empaquetar también es como un sinónimo, por decirlo así, de que nosotros tenemos que encapsular nuestro código, Ah, empaquetarlo. así es, Acá, profesor. lo empaquetamos. Sí, así es. Esa es parte. Lo empaquetamos. Agrupamos clases, agrupamos códigos fuentes, archivos. Dime, José. Profesor, este concepto de encapsulamiento, ¿dónde entraría más que nada? Ya que, por ejemplo, yo puedo tener una clase, ¿no? Con atributos privados, pero aún así pueden ser accesibles a través de sus métodos, de sus getter y setter. Exacto. Tú lo has dicho. Realmente un atributo, realmente los atributos privados, sí, pueden ser accedidos, claro que sí, por los métodos públicos de la misma clase. Pero al menos ya hemos eliminado el hecho de que sea accedido directamente desde el main, si fueran públicos. Ahora, no solamente hemos creado una pared, la pared vendría a ser acá que a través de los métodos vamos a acceder, sino que a través del método yo voy a restringir a qué datos acceder. Recuerden que los métodos los hacemos nosotros, los programadores, ¿no? Bueno, en este caso vamos a programar. En ningún momento el usuario final va a programar. Ellos solamente van a usar lo que nosotros vamos a hacer, el producto terminado. Entonces nosotros decidimos a través de métodos de la clase a qué atributo acceder y a qué parte, hasta qué punto podemos acceder. Pero sí es cierto, a través de los métodos de la clase podemos acceder a los atributos privados. No solamente getter y setter, puede ser cualquier otro método, ¿ya? Muy bien, este es el encapsulamiento, han puesto una cápsula, bueno. Bien, acá hay ejemplos, es para que ustedes practiquen por su casa, no es tarea, ¿sí? Es para que ustedes practiquen. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Dime, ¿alguien levantó la mano? Me pareció. Ingeniero, ¿va a haber lista o asistencia o solamente ponemos presente? No, acá está todo grabado. Acá yo veo No, quiénes se han conectado desde el inicio hasta el final en la grabación. no, ya. Bien, chicos, nos quedamos hasta aquí. Ya la próxima semana ya vamos a abrir Java y ya vamos a hacer ya ejercicios, ¿ya? Listo, chicos, gracias por la asistencia. Muchas gracias por entrar a clases y nos estamos viendo la próxima semana. Listo, ingeniero. Gracias, Fuente. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. ingeniero. Nos Nos vemos hasta la vemos. otra Que tenga semana. buena noche, Buenas profesor. noches, cuídese. Buenas noches, chicos. Buen fin de semana.